Estás a punto de comenzar un viaje que te llevará al encuentro con Cristo. Así que abróchate los cinturones porque estamos al aire, al aire. Pilar Viveros, Lili Ronzón, Yanayeli Jiménez, Adelina Telles, Flor Morelos, Jair Bautista. Un programa en el que te podrás divertir con nuevas secciones, nuevas emociones, nuevos comentarios, nuevos locutores que te harán llevar a un encuentro personal con Cristo de una manera fascinante. Este es un programa que está diseñado solamente para los jóvenes. Este es un programa donde podremos expresar nuestra fe con la alegría de ser una iglesia joven, unida. Joven, ¿estás listo? Esto es Joven en Línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Ya es viernes, ya ha llegado el viernes. Y pues, a falta de personal, aquí me tienen de nuevo, ¿verdad? Y pues es que ya que me invitan aquí a compartir un ratito con ustedes. Y este viernes, ¿verdad? 6 de abril del 2018, regresando súper revitalizados de la misión, ¿verdad? De aquellos que sirvieron en la parroquia, que sirvieron en los hospitales, ¿verdad? También en su chamba y en su trabajo. Pues aquí estamos, ¿verdad? El padre le fue bastante mal ahí en Calcomulco, ¿verdad? Sufrió ahí con la mojarra y cuestiones así, ¿verdad, padre? Claro, más o menos, ¿no? Y bueno, quiero permitirme mandar un saludo a toda la gente de Sayacatla, ¿verdad? Que nos fue a despedir con banda y con todo eso. ¿Saben? Con todas las ganas, ¿verdad? Pero estamos aquí listos para este Joven en Línea, ¿verdad? Después de un viernes de vacaciones, Viernes Santo, ¿verdad? Todos nos mantuvimos, ¿verdad? En ayuno, ¿verdad? Completo, ni comimos ni nada, no, todo penitencia, ni un panchito, ni tortilla, nada. Pepe Serena, quién sabe dónde se fue, ¿verdad? Tiró la casa por la ventana. Yo lo veo más gordito. Lo veo más gordito, ¿no? Lo veo más gordito. 3 kilos. Pero bueno, muchachos, el día de hoy tenemos un programa bastante entretenido, bastante bueno en temáticas, bastante reflexivo también en cuestiones, a ver qué tal les parece. Entonces vamos a comenzar aquí con Yanayeli. Más o menos cuéntanos qué va a haber aquí en el programa con tu sección. Pues bueno, ahorita ya llevamos, esta sería la tercera virtud, ¿verdad? Que vamos a hablar de nuestra Madre María. Vale, va a estar muy interesante, que es lo de la pobreza. Muy bien, la pobreza. Padre, ¿qué nos tiene el día de hoy? Pues vamos a reflexionar el domingo, el Evangelio del día domingo, ya casi pues domingo, 8 de abril, ya. 8 de abril. Y bueno, pues, que es la misericordia del Señor. Excelente. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Muy contenta como bien lo decía Irving, regresando de misión. Ayer platicábamos de que no sabemos si es el efecto de la resurrección, pero todos andamos como muy contentos, muy animados. Esperamos que esa alegría de la Pascua pues nos dure y todos los días sean la Pascua del Señor. Pues hoy les voy a platicar acerca, justamente y en referencia a la misión, de la relación que existe entre el Papa Juan VI y Juan Pablo II. Sí. Me pone nerviosa mi productor. El Papa Pablo VI y San Juan Pablo II, sobre todo con la próxima canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Muy bien. Muy bien, y Adelina, qué milagro, tú nada más nos visitas cada vez que es cierto.
¿Cómo estás, Adelina? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy en Bienaventurados? Pues estoy muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí. En la sección de los Bienaventurados tengo para ustedes la vida de San Juan Bautista de la Salle, este personaje que fue muy caritativo con los niños pobres. Excelente, pues muy bien. Pues no se pierdan este programa de Joven en Línea, manténganse ahí en la página de Shalom Jalapa Radio, ¿verdad? Y toda esta hora de programación que tenemos solamente para ustedes y que hemos preparado para ustedes, jóvenes. Así que, bueno, ahorita nos vamos con el Evangelio del Día, con el Padre Irineo, que siempre viene motivándonos también con sus reflexiones. Así que, como ya lo dijo, reflexionaremos el Evangelio del próximo domingo 8 de abril. Así que los dejamos con el Padre Irineo. Cada viernes nos escuchan y nos ven por este medio tan hermoso que tenemos como Pastoral Juvenil, y que pues Shalom Radio nos hace el regalo tan hermoso de tener este espacio, sobre todo para poder llevar a cabo esta misión tan hermosa que es Joven en Línea. Pues vamos a leer el próximo domingo, tenemos un evangelio muy hermoso y lo vamos a leer para compartirlo. El Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, cuando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridas familias, después de una bella resurrección, después de estar viviendo un momento tan hermoso, hace 8 días que vivimos ya la Pascua del Señor, y estamos viviendo pues ya este segundo domingo de la Pascua, que también se llama el Domingo de la Divina Misericordia. Y fíjense, hoy este evangelio pues está genial, la verdad, es uno de los preferidos míos, porque es cuando nosotros descubrimos verdaderamente el rostro amoroso de Jesús. Algo que hemos siempre meditado y pensando como cristianos, como católicos, y sobre todo a mí me cuestiona mucho como sacerdote, ¿no? Cómo Jesús se presenta en medio de sus apóstoles. Pero algo que a mí un día, ahora de estos días, también este evangelio hablaba por ahí, ayer, antier, y lo meditábamos. Yo estaba aquí en Santiaguito predicando la palabra,
y les hacía saber a las familias que si era justificable que los apóstoles tuvieran miedo, que si los apóstoles vivían en ese temor, porque pues sí, habían vivido con Jesús, estaban con Jesús, habían vivido su pasión, su muerte, pero también habían vivido su resurrección. Y algo que me llamaba la atención era lo siguiente: cómo ellos no lograban entender que Jesucristo tenía que padecer, tenía que morir, pero que tenía que resucitar. Y ellos, dice la palabra de Dios, que encerrados en sus lugares, en sus cuartos, en sus casas, por miedo a los judíos, por miedo a tener que salir, porque ellos eran seguidores de Jesucristo. Se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Como diciéndoles: ya no teman, ya no vivan en la incertidumbre del miedo. Yo estoy aquí con ustedes, y Jesús siempre va a ser ese hombre que trae la paz a cada uno de nosotros. Pero para tener la paz debemos aceptarlo y sobre todo reconocerlo como cristianos. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros recibimos a Cristo y lo reconocemos en su presencia y en su amor, Cristo va a causar alegría en nuestras vidas. Y así le pasa a los apóstoles. Cuando ellos lo reconocen, cuando ellos lo ven, cuando ellos sienten su presencia y les dice: la paz con ustedes, dice que los discípulos, los apóstoles, se llenaron de alegría. Y esa es la resurrección, jóvenes. La resurrección, Jesucristo en nuestra vida, ¿qué tiene que causar? Pues alegría, gozo en el Espíritu. Y cuando ellos lo reciben, dice que también Jesús le dice: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Fíjense, la misericordia de Dios, el amor de Dios, quiere que nosotros también aceptemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiere que nosotros lo llevemos en nuestro interior, pero que así como Jesús nos perdona, también nosotros debemos perdonar. Y algo que también nos causa pues mucha angustia al ver muchos de nosotros, y sobre todo a alguien que no estaba en el día que Jesús se presentó: Tomás. Ese hombre incrédulo, aunque estaba con Jesús, aunque vivía con Jesús, vivió momentos hermosos, pero también momentos difíciles con Jesús. También le dicen los apóstoles: oye, ¿sabes? Estuvo Jesús con nosotros, se presentó Jesús. ¿Y qué dice Tomás? Si no meto mi dedo en los hoyos, en sus agujeros, en sus manos, y si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Fíjense, a veces aunque estemos cerca de Jesús, aunque hayamos sido testigos de su resurrección, nos cuesta creer que Él está entre nosotros. Y por eso dice que después, a los 8 días, estaban nuevamente los discípulos reunidos y llega Jesús. Y otra vez con las mismas palabras: la paz esté con ustedes. Tomás, órale, aquí estoy. Trae tu dedo, mételo en mi agujero. Trae tu mano, métela en mi costado. Pero no seas incrédulo. Y dice las palabras tan bellas de Tomás, que nosotros las repetimos cuando antes de recibir la comunión, y dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: tú crees porque me has visto, pero dichosos los que creen sin haber visto. Fíjense, no tenemos que ver o decir: aquí está Jesús, tenemos que creer en Él. Y dice Jesús: dichoso todos los que creen sin haber visto. ¿Y qué va ahí en ese dichoso? Aquellos que tenemos fe en la presencia de Dios. Pues queridos jóvenes, no dejemos de asistir a nuestra Sagrada Eucaristía. Y recuerden estas palabras que Tomás dice cuando ve la presencia total de Jesús: Señor mío y Dios mío, ahora sí creo en ti. Que no debería ser dudar, pero la grandeza también de este hombre de Tomás hace que nosotros la sigamos repitiendo en cada una de sus Eucaristías que nuestro Señor nos dejó. Y estas palabras tan bellas: Señor mío y Dios mío, halas en tu vida, halas en tu corazón, pero sobre todo, no dejemos de creer
en ese Dios de amor y de misericordia. Que el Señor los bendiga, que el Señor los lleve por el camino del amor y de la paz. Está bello realmente este mensaje de Jesús, pues hagamos lo suyo. Y vamos a continuar con nuestro programa de Joven en Línea con Yanayeli en su sección Una joven llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer y honor regresar nuevamente con ustedes y espero que haya sido favorable y muy intensamente vivida la semana de Semana Santa. Y gracias al Padre por compartir lo que es el Evangelio del día domingo. Hoy les quiero platicar, ¿verdad?, esta tercera virtud que es de la pobreza, ¿verdad?, que una de las tantas virtudes que tenía nuestra Madre María. Y bueno, para irnos adentrando un poquito a lo que es esta gran virtud de la pobreza, recordemos aquel instante en donde el ángel Gabriel visitó a nuestra Madre María y le dio esa gran noticia, ¿no?, que iba a ser la madre del Hijo de Dios. ¿Y cuáles fueron esas palabras que ella dijo, verdad? He aquí tu esclava y tu sierva, hágase en mí según tu palabra. Wow, qué palabras, ¿no? Qué palabras tan hermosas y tan llenas de vida, ¿verdad? Es ahí en donde entonces, desde ese momento en que María dice sí, es donde se entra donde María opta, por vivir sin, se desprende, de todo aquello, lo que es material, lo que es terrenal, y solamente, ¿verdad?, tomada de la mano de Dios, simplemente de Él y sin abandonarlo a Él. Es hermoso y es muy, es una belleza, ¿verdad?, ver cómo María, a pesar de su corta edad y que era muy joven, ella dio con esa fortaleza, y esa toma de decisión que ella dio para poderle dar ya no al 100, ¿verdad? Tenemos es al 1000% dar ese gran sí, de decirle sí al Señor, ¿verdad? Ahora, obviamente, vamos meditando, ¿verdad?, lo que es la pobreza. Para mí, en lo personal, bueno, la pobreza no hablamos tantomente de lo que es lo económico ni lo material. Vámonos adentrando a lo que es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual, para mí, en lo personal, yo llamaría como salir de la zona de confort. ¿A qué me estaría refiriendo a esa zona de confort? Una zona de confort, bueno, sabemos que es la sensación de esa conformidad, de esa comodidad. Por ejemplo, a que nosotros estamos a lo que estamos acostumbrados, a usar un tipo de ropa de marca, a comer algún tipo de restaurante, algún modelo de laptop, de celulares como es hoy en la actualidad. Pero bueno, a lo contrario, si nosotros cambiásemos, ¿verdad?, por ejemplo, si cambiamos ya no usamos esta ropa de marca y la utilizamos por una más, más económica, otro tipo de marca, cambiar un restaurante de lujo por una comida, económica, es ahí donde nosotros estaríamos hablando de salir de esa zona de confort, el desprendernos, ¿verdad?, de todo aquello que es de lo material, ¿verdad?, ese apego, ¿verdad? Entonces, ya estaríamos hablando que ahí ya entraría lo que es una pobreza, ahora sí estaríamos viviendo lo que es la pobreza espiritual. Y obviamente, ¿verdad?, sí sabemos que es un poco difícil, eso va a llevar un poco de tiempo para que poco a poco trabajemos en eso y podamos adentrarnos en lo que es desprendernos, para poder llegar a lo que es la pobreza espiritual. Y obviamente sabemos también que en esta actualidad, por ejemplo, ya que decimos, no, pues ya no puedo estar sin un teléfono, que no puedo vivir sin el novio, o si me deja, o X o Y. Pero bueno, recordemos que María fue totalmente independiente. Ella jamás necesitó de alguien, ni de alguna situación de cosas materiales, ¿verdad?, para poder, ahora sí servir a Dios. Ella era su único, lo único que ella tenía presente, y tomada de su mano de él es lo que ella tenía más en cuenta. Y bueno, antes de ahora sí de concluir esta sesión, me permito leerles un pensamiento que a mí ahora sí me cautivó mucho, me dio mucho en qué pensar, que se llama Olvídate de ti. Es de Jordi Bernanos, en donde dice, es una enorme gracia poder aceptarse a sí mismo,
pero la gracia de todas las gracias es poder olvidarse de sí, ponerse con toda sencillez en la presencia de Dios y contemplar. Quien es capaz de hacerlo ya tiene un presentimiento y un anticipo de la eternidad. Cuando entraremos a vivir para siempre en Dios, es también una nueva experiencia de libertad. Vivir olvidado de sí, prescindir del propio yo, significa además una nueva oportunidad de sentirse libre en las ocupaciones concretas de la vida ordinaria. La libertad no es un logro del propio esfuerzo. La libertad consiste, ante todo, en vivir una vida a tono con lo que soy, en la medida en que me lo permiten mis limitaciones y me lo exigen mis posibilidades. Pero la verdadera y la auténtica libertad es amar sin egoísmo. Bueno, pues ahora sí yo igual los invito, jóvenes, para que pues poco a poco, ¿verdad?, podamos trabajar en eso, en irnos desprendiendo de las cosas, del desapego, ¿verdad?, a las cosas materiales, y mejor, ¿verdad?, encaminarnos y tomarnos de la mano de Dios, para que así podamos tener, ¿verdad?, e igualar a nuestra madre en esta gran virtud que es la pobreza espiritual. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que nuestra Madre María nos cubra con su manto santo. Gracias. Y nos vamos con la siguiente sesión, las dejo con el ¿sabías qué? Con Lili, perdón. Bueno, yo me llamo Lili, no me llamo Pili. Y bueno, en el ¿sabías qué? Ya les habíamos comentado que vamos a hablar acerca de la relación entre el Papa Pablo VI, San Juan Pablo II y Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos tres? Bueno, la primera y muy importante es que dos de ellos están próximos a subir a los altares este año. De hecho, en el mes pasado, nuestro Papa muy querido, el Papa Francisco, firmó este decreto donde ya se promulgará pues, posteriormente la canonización. Estaremos como pendientes de cuándo será. Y San Juan Pablo II, pues obviamente, quienes hemos estado cerca de nuestra iglesia, pues sabemos que es el Papa anterior al Papa Francisco. Bueno, el Papa Benedicto, el Papa Francisco. Entonces, esta relación surge porque Monseñor Óscar Arnulfo Romero es ahora también santo patrono de la JMJ. Creo que todos mis discursos van hacia la JMJ, entonces estoy muy emocionada, nos vamos para allá. ¿Y cuál es la relación? Pues él como santo patrono forma parte de estos nueve santo patronos de la JMJ, y en su testimonio habla precisamente, y es a lo que queremos como reforzar en esta sección, la vida dada a los demás en esta nueva evangelización. Él era de El Salvador, le tocó vivir una etapa de guerrillas entre el gobierno y la cuestión civil, y entre tantas cosas pues sufrió el martirio. De hecho, él es promulgado beato por odio a la fe, mártir por odio a la fe. Él es asesinado en una capilla de un hospital. Veía, y cuando investigaba, que él tenía como ya una agenda muy como muy ordenada y así. Y su secretario le dice, ¿no? Pues si no, yo le ayudo, porque creo que le dolía una muela o se sentía mal de algo. Y le dijo, no, o sea, si tú vas a... Y empieza a decirle, ¿no? Como las cosas, si tú vas a ir a que te revisen la muela, si tú vas... O sea, tenía como también yo me lo imagino, ¿no? Por lo que leo, un carisma muy bonito, tenía un muy buen sentido del humor. Y pues su secretario dice, pues sí, no puedo ir, tiene que hacerlo usted. Y justamente, pues él ya estaba en la mira de muchos, que su diálogo y sobre todo sus homilías iban acerca de la pacificación de su país. Él hablaba de respetar los derechos humanos, y no en esta idea mal interpretada de la defensa de los derechos humanos, sino en el valor a la vida, en el valor desde los grupos vulnerables, aquellos campesinos, los pobres. De hecho, y es donde comienza o se afianza más su discurso, cuando el gobierno asesina a unos peregrinos que habían ido a una misa, ¿no? Campesinos que habían ido a una celebración. Entonces pues los asesinan, y es cuando él comienza a hablar con mayor fuerza hacia esta cuestión de la paz. La relación que existe entre Monseñor Óscar Arnulfo Romero es que en ese tiempo Pablo VI era el Papa, y ahora
cuando él va a Roma y le comenta, ¿sabe qué? Está sucediendo esto en mi país, y pues muchos lo tacharon de que estaba del lado marxista, ¿no? De esta parte de sí, los pobres y esto, ¿no? Y no, o sea, él hablaba precisamente de la defensa de la vida, ¿no? Incluso, y debemos reconocerlo, a veces dentro de nuestra iglesia también, como todos seres humanos, nos hemos equivocado, pues fue atacado por el mismo episcopado. El Papa Francisco, justo cuando hablaba de la próxima canonización, él mencionaba que él era un sacerdote muy joven y escuchó, ¿no? O sea, no le contaron, él escuchó cuando hablaban mal de Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Monseñor Óscar Arnulfo. Y él, a pesar de todo eso, pues continuó su ministerio, incluso hasta la muerte, ¿no? Llevando, justo estaba hablando de La Paz cuando un francotirador pues disparó directo al corazón y posteriormente falleció en el hospital, ¿no? Entonces, él es un gran testimonio de lo que es la nueva evangelización, el anunciar y el denunciar, el no quedarnos con lo que dicen las masas, con lo que dicen todos que está bien, sino defender la vida desde todos los confines de la tierra. Y bueno, la relación con San Juan Pablo II es que posterior a Pablo VI viene nuestro Papa muy querido, San Juan Pablo II, y él también lo respalda, ¿no? Ambos apoyan esta postura que tenía Monseñor de la defensa, y él se siente animado a seguir su ministerio de esta forma, ¿no? Entonces, estaremos muy pendientes qué pasará en este año, qué fecha será, y yo me siento muy, muy contenta porque justo el 24, el día que salimos muchos a misionar, pues ese día es la fecha de Monseñor, ¿no? Entonces, con esa gran intercesión, pues muchos nos fuimos a misionar, pues es que tengo la cruz en mi mano, nos fuimos a misionar, y con esa gran alegría de anunciar un evangelio vivo, un Cristo que vive, un Cristo que ama, un Cristo que busca la paz. Y bueno, estaremos pues ya compartiéndoles más adelante en otra sección, pues más asuntos que tienen que ver con nuestra fe, que muchas veces pues nos perdemos, ¿no? Y exhortando a todos los jóvenes a que vivamos como él, como este próximo santo, a vivir nuestra fe. Ayer en la hora santa el padre Piti bien nos decía, ¿no? El tener ese ánimo de anunciar a Cristo resucitado, vivir la Pascua todos los días y llevarlo a los demás. Entonces, como jóvenes, pues seamos muy valientes también de compartir el evangelio de esta manera, de estar atentos a las necesidades de los demás y ser testimonios de que la fe se vive con obras, y la fe con obras pues da muchos frutos. Bueno, esto sobre todo es parte de mi sección. Nos vamos a un corte musical con Evelyn Vázquez y De Fe, ese grupo me gusta mucho, con la canción Yo Confío. Venga lo que venga, no hay tormenta ni enfermedad, tú siempre estás, mas yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, oh Señor, yo confío en ti, y por eso todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, yo confío, todo está bien, 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 yo confío en ti, todo está bien, todo está bien, si yo estoy contigo, pase lo que pase, venga lo que venga, yo confío en ti, pase lo que pase, venga lo que venga, tú siempre estás, confiamos en ti. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Continuamos.
esta temática del ABC de la pastoral juvenil, que siempre es importante recalcar algunas cuestiones, sobre todo de lo que ya nos han venido platicando nuestros coordinadores, en el caso de Exxon y en el caso de Belén, que hablaron un poco de la introducción a esta temática de los procesos de formación en la fe. Y bueno, hoy comenzamos con el tema ya principal, que es la etapa o las etapas de los procesos de formación en la fe. En este caso vamos a hablar de uno muy importante, que es la etapa de la nucleación. ¿De qué se trata la nucleación? En este caso, cuando nosotros perdemos o encontramos sobre todo una convocatoria, una invitación para todos aquellos jóvenes que van a participar dentro de los grupos juveniles, digamos que la pastoral latinoamericana, la pastoral juvenil, en este caso, muestra esta etapa como nucleación o convocatoria. En efecto, inclusive ahorita que Lili nos hablaba acerca del Papa Pablo VI, ¿no? del Papa San Juan Pablo II, pues innovadores en algunas cosas, sobre todo promotores de la nueva evangelización, y en el caso de San Juan Pablo II, pues ya un artífice de esta, ¿no? De cómo debería ser la evangelización actual, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Y por tal motivo, la nucleación llega a un llamado tan importante para que las personas, los coordinadores, los grupos juveniles, los movimientos juveniles, también generen a partir de esta nueva evangelización, nuevas maneras también de comunicar la invitación a los jóvenes. Recordemos que si un joven no se siente atraído, no se siente aficionado como lo que está, por lo que va a hacer o por lo que está haciendo, pues lo vamos a perder, ¿no? Ni siquiera se va a acercar. En este caso, a veces quisiéramos pensar un poco de manera ortodoxa y decir que bueno, pues si el chico se siente llamado por Cristo, pues simplemente tiene que venir y ya, ¿no? Pero no somos así los seres humanos. Recuerden que este proceso de educación en la fe parte de la formación integral, y cuando ya hablamos de la parte personal, de la parte psicoafectiva, de la parte psicosocial, de la parte de alguna manera trascendente, social, ¿no? Política, pues no todos los seres humanos, ¿verdad?, manifestamos nuestra creencia de la misma forma. Por tal motivo, la nucleación debe ser llamativa, debe ir también como al aspecto de la emoción del joven, donde él, más allá de sentirse llamado a una clase de religión o a una clase en la cual le van a enseñar acerca de Dios, se siente más motivado de pertenecer a un grupo de jóvenes afines con algunas actividades que también a él le van a llamar la atención. Es más fácil que el joven se vuelque a la actividad de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que podemos llamar a los jóvenes? El CATE, que es un libro anterior al CAPIN de Civilización del Amor, Proyecto y Misión. El CATE es Civilización del Amor, Tarea y Esperanza, ¿verdad? También lo pueden encontrar en internet. Nos marca unas directrices sobre estas invitaciones y convocatorias que podemos hacer con nuestros jóvenes. La primera es personal, y esa me parece siempre es la más efectiva, la que el mismo joven invita a otro que es su amigo, que es su compañero, que lo conoce, que sabe por dónde llegarle, que sabe por dónde hablarle, y entonces esta invitación personal se hace efectiva en el momento, sobre todo también a veces hasta de las acciones, ¿no? Cuando Cristo nos cambia la vida, nos comportamos de diferente manera y la gente se extraña de nosotros y parece que hemos cambiado, ¿no? Y es que es la verdad, nuestro corazón cambia cuando se encuentra con Cristo, y entonces las acciones nos convocan y se acercan los jóvenes a decirnos, oye, ¿cómo le has hecho? ¿Qué has hecho también para cambiar? Y es ahí donde viene la invitación personal. También podemos invitar o captar a los jóvenes en diferentes grupos como naturales, diferentes grupos de recreación, grupos deportivos, grupos de arte, ¿no? Donde también vamos a convocar a los chicos de alguna manera en una actividad particular que les llame la atención, y a partir de ahí lanzamos también el mensaje evangélico.
Vamos también a otro tipo de invitaciones que son un poco más amplias, que se dan a través de las catequesis, a través de las celebraciones juveniles, a través de aquellas convivencias que generan los grupos y movimientos, y que entonces también captan a otro tipo de jóvenes que a lo mejor no se han acercado. En estas invitaciones amplias también surgen los retiros, los campamentos, y que buscan ya de una manera conformar la invitación a un espectro poblacional mucho más grande. En este caso también podemos hacer una invitación en medios específicos, a través de los medios de comunicación, a través de las homilías de los sacerdotes, a través de eventos artísticos, de congresos, de marchas, ¿no? Donde también se comunica y se invita a los jóvenes a participar a una actividad específica. Y por lo tanto, estas también se vuelven invitaciones masivas, sobre todo como ahorita se menciona, el Papa nos invita a participar en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad?, en Panamá, y ahí es una invitación masiva para todos los jóvenes que buscan encontrarse también con el Señor a través del mensaje del Santo Padre. Y bueno, ¿cuáles son los criterios que deberíamos seguir para llamar la atención y sobre todo invitar a los jóvenes a esta etapa de la nucleación? Obviamente no les vamos a decir, mira, tú vas en la etapa de la nucleación y tú en la etapa de tal y tú en la otra, ¿no? Que ya las veremos más adelante. Pero, ¿cuáles son los criterios? Primero, que la invitación sea eclesial. Esto quiere decir que no sea enfocada solamente como a un asunto reducida a un grupo en general, sino que más bien te invito a pertenecer a la iglesia. Yo sé que los carismas de nuestros grupos, de nuestros movimientos son específicos y particulares. Sin embargo, la invitación a los jóvenes debe de ser de entrada a la iglesia, a partir de un camino que es el del carisma del grupo o movimiento que está invitando. Sin embargo, la invitación debe ser eclesial. En segundo, debe ser clara. Tenemos que hablar siempre con la verdad. Y si le decimos al joven que va a vivir tal cosa, pues entonces se lo cumples, ¿no? Entonces, si le dices que va a haber 500 regalos para ellos, pues entonces tendrás que cumplirle los 500 regalos, ¿no? No podemos no engañar a los jóvenes, sobre todo cuando ni siquiera están en un grupo, porque esto podría causar una decepción. Entonces, tenemos que ser claros a la hora de invitar. Tenemos que partir de la realidad. Tenemos que partir de aquellas cosas que verdaderamente son necesarias en las ambiciones, en las actitudes, en los sueños, en las aspiraciones de los jóvenes, y a partir de ahí generar invitaciones y actividades en las cuales ellos se puedan enfocar. Y sobre todo tenemos que tener calidez humana, calidez fraterna, tratarlos como los mejores en ese momento, acogerlos, ¿verdad? Porque de repente luego pasa, y bueno, quién sabe si pasa aquí en Jalapa, ¿no? Pero yo me he enterado que en algunos grupos, ¿verdad? Pues cuando llegan los nuevos, pues ya los viejitos como que, no, pues, empiezan a cuchichear así, ¿no? Y los ven como bichos raros y entonces no los integran. ¿Por qué? Porque estos ya están integrados y todo. Entonces, eso pasa muy seguido. Así que debemos de tener cuidado que cuando recibimos a chicos nuevos, los hagamos sentir especiales. Debemos de tomar, la verdad, déjenme decirlos y perdónenme el ejemplo, pero debemos ser como nuestros hermanos separados, ¿no? Que cada vez que llega alguien nuevo a la asamblea, ¿no? A su reunión, a sus celebraciones, ¿no? Les ofrecen la silla, les dan el café, los abrazan, los llevan a lo más alto, ¿verdad? Y los hace sentir humanos, ¿no? Los hace sentir bien recibidos. Entonces a veces nosotros nos complicamos la vida con los jóvenes y no los recibimos como se debe. Así que tampoco hay que ser paleros, ¿verdad? Pero sí hay que recibirlos de la mejor manera, con la mejor cara y sobre todo de manera natural. Y este último criterio es hablar acerca de el tiempo adecuado. El tiempo adecuado en el cual debes lanzar la convocatoria o la invitación. No debes tener cuidado más en el tiempo que los chicos, no en el que tú tengas como grupo o como movimiento, sino más bien, o sea, es que ya nos organizamos y es que esto va a ser así, y bla, bla, bla. Tienes que pensar en si tu convocatoria será llamada o será efectiva al momento de lanzarse, porque a lo mejor y dices,
pues yo creo que en vacaciones voy a tener más jóvenes porque no van a la escuela, pero resulta que todos se van de vacaciones, ¿no? Y lo que menos quieren es participar. Podría ser, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado en ese análisis de la realidad y en el tiempo adecuado. Así que, chicos, esta etapa de la nucleación es muy importante para todos nuestros grupos, hay que tener cuidado. Y también decir que la etapa de la nucleación no solamente se reduce al hecho de invitar a la gente, sino que esta etapa de la nucleación termina cuando los jóvenes se integran a la comunidad, se integran al grupo o movimiento, y a partir de ahí comienzan un proceso de crecimiento para pasar a otra etapa. Entonces no solamente es la invitación, sino ya en el momento en el que ellos son convocados, responden de manera afirmativa y toman la decisión de comenzar a participar en el grupo, a partir de ahí ya comienza su formación, comienza su, digamos que preparación en la fe, y ya después veremos si se pasa a otra etapa, que veremos el próximo programa aquí en Joven en Línea. Así que esto fue el ABC de la Pastoral Juvenil, y los vamos a dejar con Adelina en la sección de Bienaventurados. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar hoy con ustedes, y hoy en la sección de los bienaventurados pues traigo la vida de San Juan Bautista de la Salle. Este personaje pues es un joven que nace dentro de una familia rica, y desde pequeño tenía la inquietud de ser sacerdote. En un principio su papá no lo apoyaba, creía que por ser su hijo mayor pues era una locura que quisiera ser sacerdote. Ya después, con el paso del tiempo, pues lo termina apoyando. A la edad de los 19 años se traslada a París, en donde empieza sus estudios de preparación para el sacerdocio, pero en 1672 tiene que regresar nuevamente a Reims, en lugar de donde él es, porque sus padres habían muerto y él tenía que hacerse cargo de sus demás hermanos. Y finalmente, en el año 1678, se ordena sacerdote y celebra su primera misa en el lugar de origen. Él tenía una gran inquietud por los niños. Desde que se traslada a París, se encuentra con un grupo de niños pobres y que no tenían escuela. Entonces él, junto con otros de sus compañeros, empiezan a educarlos. Después de que él se ordena sacerdote, pues tenía que cumplir su misión como sacerdote, pero en Reims también había familias de escasos recursos, y él empieza a ver la necesidad de esos niños que no tenían dinero para asistir a una escuela. Entonces él empieza con una idea en su cabeza y se preguntaba si Dios solamente le había encomendado la misión del sacerdocio, o si también debía hacerse cargo de la educación de estos niños. Y oraba mucho para que Dios lo iluminara y le dijera realmente cuál era su misión y qué debía hacer. Un día él va de visita al convento de las hermanas del Niño Jesús, y es justo ahí donde aparece Adrián Ney. Este hombre había sido enviado por una persona que se encargaba de abrir escuelas, pero que junto con otra persona que la apoyaba, pues su amigo se había muerto, y entonces ya no tenía quien le ayudara. Entonces manda a Adrián Nelly a visitar a Juan para platicarle el proyecto. Entonces San Juan de la Salle entiende que ese sería el camino que Dios le había marcado a seguir, y él acepta el proyecto que le encomiendan, y decide pues unirse. Y es así como él tiene el primer contacto con una escuela para niños de escasos recursos, y su primer labor era buscar maestros que le ayudaran a impartir las clases, pero no encontraba. Era su primer problema con el que él se encontró, que no había quien quisiera educar a niños pobres. Y él empieza a buscar, y dice que sus primeros compañeros era un muchacho que había sido mutilado en la guerra, y otros cuantos jóvenes que se encontraban sin trabajo, y él se los llevó a vivir a su casa, porque ellos pues no tenían la experiencia de ser educadores,
Entonces él se los lleva a su casa con la finalidad de capacitarlos y que pudieran hacer una buena labor, pero pues empieza a tener conflictos con su familia, porque pues obviamente su familia le pudiera haber dicho, oye Juan, ¿cómo traes a estos muchachos que no sabemos quiénes son o qué mañas tengan? Entonces, ¿cómo los traes a vivir con nosotros? Y pues para no tener conflictos con sus hermanos, él alquila una casa pequeña y sencilla donde se va a vivir con sus compañeros, y así a lo largo del tiempo pues van abriendo escuelas a lo largo y ancho de Francia. Pero llega un momento en que sus compañeros empiezan a como que tener un conflicto con él, porque ellos estaban en la labor, pero no tenían la misma economía que tenía San Juan. Entonces empieza a haber comentarios de que pues ellos pues no estaban como que ganando dinero ni nada, y más sin embargo San Juan sí tenía como que los recursos. Entonces Juan de la Salle empieza a orar y decide compartir lo que él tenía a los más necesitados. Entonces se hace pobre entre los pobres, y para que no hubiera ningún conflicto. Con el paso del tiempo, estos muchachos que vivían con él pues como que deciden otros caminos distintos y lo abandonan, lo dejan solo en la labor de educador, y se encuentra nuevamente con un problema, ¿no? De que ya no tenía quien le ayudara a impartir las clases. Pero pues Dios nunca nos deja solos, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca. Entonces estaba solo, pero de repente empiezan a llegar jóvenes entusiasmados con el proyecto, y ellos pues se ofrecen a continuar con ese proyecto, y es así como se forma la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, y pues crean todos juntos pues escuelas para niños de escasos recursos, escuelas gratuitas. También se crea la primera escuela para maestros, bueno, para jóvenes que se quisieran preparar para ser maestros, y que una vez que salieran pues salieran bien preparados y pudieran cumplir con esta labor. También se crea una escuela para jóvenes que se encontraban en la cárcel, y pues esta fue creada como que pues si estaban en la cárcel y no tenían otra cosa que hacer, mínimo en la escuela aprendieran algo. Y así van pasando los años, y finalmente este personaje muere el día 7 de abril de 1719. Y pues lo que él hace, o lo que a mí me llama mucho la atención, es de que a pesar de todos sus problemas siempre estaba firme en la fe, y siempre que tenía una necesidad, como nosotros también las tenemos, siempre acudía a la oración, a estar en comunicación con Dios, a pedirle que lo iluminara, que le diera fuerzas, que le comunicara lo que él debía hacer. Tampoco nunca fue de que a pesar de sus problemas y que fue abandonado en algún momento por sus amigos, y que su familia estuviera en contra de sus decisiones, él nunca culpó a Dios de lo que estaba viviendo, sino que le daba gracias, y él se tomaba como personal, ¿no? Que a lo mejor él estaba haciendo malas cosas, y siempre en la oración pedía que eso cambiara. También la voluntad de las demás personas que se unían a esta gran labor de apoyar a jóvenes y a niños que no tenían dinero, pues también ojalá y nosotros podamos ser como ellos, ¿no? El tornarnos un poquito de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros sabemos, para ayudar a las demás personas que los necesitan. Y pues sobre todo que nunca desfallezcamos en nuestra fe, que nuestra fe sea firme, que siempre estemos ahí dispuestos para lo que Dios nos manda, cosa que a veces es muy difícil, pero que con la oración y con un poquito de voluntad se puede lograr. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Pasamos a un corte musical. Bueno, vamos con Pilar en la sección de enrollados, y nos vemos en otro programa. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Qué bendición estar
nuevamente. Qué bendición volver a verlos a ellos. ¿Qué tal las misiones? Cuéntenme. Chido. Quiero regresar. Yo me quedé pegado aquí. Otra Se vez. les ve. Puro huevito de rancho. Un pancito. Bueno, ya me contarán qué misionera encontraron. Espero que realmente hayan disfrutado esta Semana Santa y debemos estar... No, ¿Qué? Espera, ¿qué? No fuimos a conquistar, no. No fueron a conquistar. Ah, Corazones para Cristo. Sí, Me hubieran sobre traído todo algo. para la gloria de Dios. Muy bien. Debemos estar realmente felices porque el sepulcro está vacío. Nuestro corazón debe estar lleno de gozo y amor porque si eso no te levanta, nada en este mundo lo va a hacer. ¿Sale? Un contenido. No, nada. Solo la resurrección del Señor Nada. puede levantarnos de Pero tal la vida- forma. Mi mamá. Bueno, yo hoy vengo de regreso a molestarlos con un tema que tal vez a algunos les incomoda. Aquí tal vez les incomoda. Pero no me importa, porque es un tema que se tiene que hablar, porque hay que responder al llamado del Señor. Sí, vengo otra vez con el llamado. La otra vez hablamos. Sí, otra vez, sí, otra vez. Estos hombres. ¿Por qué? Porque al final hablamos de discernir. Entonces dirán, ¿qué es discernir? Muchas veces les suena, otras veces no saben qué es y otra medio le atinan. Entonces hoy vamos a hablar de cuándo es momento de discernir. Para empezar, discernir viene de cómo extraer la semilla de trigo, ¿no? Y justamente en el momento de que se separa de la paja. Vamos a hacer esa comparación. La semilla de trigo va a ser la voluntad de Dios en nuestras vidas y la paja va a ser nuestras pasiones, toda nuestra voluntad, eso que nos pesa, ¿verdad, amigo? ¿Verdad, compañero? La grasa. Esa La no cuenta, quito. pero bueno. En caso de la grasa sería la comida, ¿no? Sería como lo que nos cuelga. Y hoy vamos a hablar de un momento para empezar a discernir. ¿Cuál es este? Se llama la conquista. Lo que él hizo en mi desierto. Para eso. Yo no La sé. conquista. No sirvo para ¿Qué eso. es eso? La conquista es cuando el Señor toca nuestro corazón. Así, que vas como momia. Bueno, más que como momia, porque las momias están como frías y muertas y sin ánimo. Vendría siendo como los espermatozoides. O sea, Carambas. les voy Familiar. a contar. Cuando hay un conteo de espermatozoides en el microscopio, son millones de espermatozoides, pero se ven así, que se mueven. A veces tienen 2 colas o 2 cabezas, sí se puede. Sí, los espermatozoides llegan a tener 2 colas, pero se mueven y para un lado y para el otro y siguen a otro y forman líneas Esta puras presentación raras, para la ¿no? universidad. Está estudiando. Entonces algo así, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Porque es como, por ejemplo, cuando vamos a un retiro que salimos bien animosos, ¿no? ¡Sí! Este gozo no va a pasar y todo, y realmente se siente, ¿no? Ya. Bueno, esto es muy padre. Sin embargo, hay que discernir. Es momento de discernir. ¿Por qué? Imagínense, nos dice Mateo, que los llamó, ¿no? Les dice Jesús, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Enseguida los siguieron, dejaron sus redes y los siguieron. Entonces imagínense, así ustedes los siguen. Pero todo lo que tuvieron que pasar ellos, lo que tuvieron que aprender, igual nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo para discernir, ¿no? Para empezar hay que quitarnos el miedo. Nos dice 2 Corintios 12:10, ¿no? Por amor a Cristo me fortalezco en las debilidades. Hay que quitarnos ese miedo porque esa pequeña pizca de felicidad se va a ir si no la trabajamos, si no la esforzamos. Se va. Se supone que el cristiano debe tener gozo eterno, pero es algo muy complicado. Entonces, vamos a ponernos en que estamos en el caballo y nos tira como a Pablo, ¿no? Ay. ¿Por qué? Porque nos llama para, no sé, la vida consagrada, el matrimonio, la soltería, para la coordinación, para una nueva actividad en mi comunidad. Él nos llama y nos tira, entonces, pero Él mismo nos levanta. Entonces nosotros tenemos que levantar tantito la mano así como que, para agarrarle la suya. Y eso va a ser el discernir, ¿no? No vaya a ser que sí, ¿no? En ese momento como los apóstoles, sí, Señor, vámonos.
Sí. Digo, ¿no? Es más, ni dijeron nada, ahí fueron. Pero no vaya a ser que, como cuando caminó sobre las aguas, ¿no? Señor, si eres tú, llámame a ir a ti. Y lo llama y camina sobre las aguas y se hunde. Toma, Chaco, tu Ay, ay, ay. Se hunde. Se le llama miedo. Pero no debemos tener miedo. Somos personas de fe, recuérdenlo. Pero entonces ese momento en que nosotros debemos de saber, primero hay que conocernos, porque Jesús nos llama con lo que tengamos y con lo que no, desde donde estemos, de nuestro pecado o de nuestra búsqueda, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque Él nos toma muy en serio. Si tú le dices, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo en el canto, así va a ser, y Él te lo va a tomar en serio y te va a dar algo. Él te lo toma, pero tú si no estás preparado, si no te lo pones a pensar, te vas a hundir como ese discípulo. Entonces ahí tienes que buscar, ¿no? O sea, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué te puedo servir? Para que tú puedas decir ese sí concreto y no fallar, tienes que conocerte, tomarlo. Entonces, en este paso, sí, es maravilloso esa fuerza que nos da Dios de decir, sí, yo te sigo, pero también es importante que nos conozcamos para no hundirnos en el barco, porque Él tiene el poder para hacer que caminemos sobre el agua, pero si nos caemos, entonces tenemos que trabajar eso. Si necesitamos conocernos, pues hay que empezar a conocernos cuál es nuestro temperamento, hasta dónde podemos llegar. Así que, díganme ustedes cómo van con su discernimiento. Ahí voy. Ay. Muy bien. Muy bien, pues bueno, aquí ya nos agarraron así con las cadenas, ¿verdad? Pero simplemente recordarles que su agradecimiento, ¿verdad? Darles el agradecimiento a todos ustedes por vernos aquí en Shalom Jalapa Radio, en Comen en Línea, ¿verdad? Todos los viernes. Y simplemente recordarles que el próximo 15 de abril vamos a tener el torneo deportivo arquidiocesano de la Pastoral Juvenil. Vamos a ganar, señores, vamos a ganar. No creo. Comelones. No. Ahí sí me apuntó. Simplemente recordarles que en la página de Facebook de la Pastoral Juvenil van a poder encontrar la información necesaria para poder registrarse, para poder apuntar sus equipos, ¿verdad? Y sobre todo ya inscribirse en las disciplinas que vayan a participar. Así que en la página de Facebook, ahí vamos a estar revisando. Cualquier cosa nos escriben. Y también para el próximo sábado tenemos Consejo Diocesano Extraordinario. Así que esperamos a las 4 de la tarde, de 4 a 8, tenemos a los coordinadores de movimientos, ¿verdad? También los invitamos, también a los coordinadores de canales para que se sumen a este Consejo Diocesano Extraordinario. También para finales de mes, el 28, ¿verdad? Si mal no recuerdo, vamos a tener el curso, ¿verdad? Curso de medios, taller de medios de comunicación para todos aquellos que quieran participar y crecer un poco más en la experiencia de los medios de comunicación. Así que vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a ser extensivo, ¿no? Entonces, pues a nombre, ¿verdad? A nombre de Adelina, a nombre de Lili, a nombre de Yanayeli, a nombre de Yair, ¿verdad? A nombre de Pilar y a nombre del Padre Dinero, Pepe Serena, que está en los controles, Irving Contreras, un servidor. Esto fue...